Pues justamente a la par de estar estudiando la carrera y que empiezo a hacer divulgación, dije, oh, ok, me gusta a mí mucho meter diseño lindo, bonito a las Ajá, infografías, pero me gustaría un poco saber la parte teórica, o sea, capacitarme. Entonces, a manera de externo, tomé algunos diplomados que salían por ahí gratuitos. Igual todavía estamos hablando de ya un poquito finales de la pandemia, o videos de YouTube que te enseñaban a utilizar estos programas de diseño de Adobe y demás. claro. Y Sí, sí, de sí. alguna manera empecé a tener más expertise en esta parte del diseño, la ilustración un poco y de las marcas personales, ¿no? Sí, Básicamente acá términos como marketing, branding y estas cuestiones que exacto, van más del sí. lado de estos nichos. Entonces conozco a otro chico que es justamente mi socio de este emprendimiento, que es Orion Network, que se llama Alejandro Cross. Bien. Él Ah, también es científico, perdón, él es ese que aparece nanotecnólogo, pero sí. El que aparecen los dos haciendo los videos de Instagram, por ejemplo, que yo los veo juntos siempre. ¿Puede ser? ¿Es él el chico? Ah, justo, sí, bien, es el bien. otro chico Perdón que te que hacemos acá interrumpo, pero comedia en es el laboratorio. para aclarar ahí, para ir conectando, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Claro, claro, es él. Entonces, él estudió justamente marketing, marketing puro, publicidad, y yo voy a crear Bien, un emprendimiento, una pequeña empresa, ¿no? Así decirlo, de marketing digital, de diseño gráfico, de creación de marcas personales, de logos, de identidad visual y todo lo que tenga que ver con esta área, pero bien. enfocada en el nicho de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? ¡Ay, Porque nos hemos dado espectacular! cuenta que muchas veces, sí, justo, ¿no? Entonces fue que nació este año, bueno, este año no, el anterior, ya llevamos, sí, casi para el año, más o menos. En marzo comenzamos con eso, porque también hemos tenido oportunidades de estar detrás de proyectos y ferias como tal, de ciencia, en instituciones, en escuelas o más privadas, Ujú. donde pues nuestra parte ha sido la digital, ¿no? La de publicidad, la de diseño, la de logos. Me Entonces fue que parece decidimos crearla, lindo, sí. este concepto. Me parece lindo, digo, porque justo se especializan en la ciencia y la tecnología. A mí me parece muy interesante, ¿no? La propuesta. Sí. Estamos un poco con delay, me parece, con el internet, pero vamos bien, vamos bien. Un delay como de 20 segundos, creo, un poquito menos. Sí, este, me estabas contando de Orion Network, ¿verdad? Y básicamente ya me dijiste, ¿no? En qué consiste, el tiempo que hace que de creado, digamos, ¿no? Y los servicios que prestan. Ahí Así está. es. Bien, ahora pasaríamos a... Ah, sí, te quería preguntar, porque tengo entendido que tenés mucha experiencia como ponente y tallerista, ¿no? Así es. A ver, contame un poquito. Sí, sí, sí. Primero, una disculpa si por el delay Sí, interrumpo sí, lo que digo al final, pero bueno, esas son cositas que pasan, ¿vale? sí, sí, Pero sí. sí, eh, igual muy de la mano de esta parte que en la escuela, ya no solamente en la universidad, sino desde preparatoria me gustaba mucho pararme enfrente del salón a exponer un tema. Yo digo que Ajá, ahí nace este gusto principalmente, que con el tiempo, y como sabes, siempre cuando algún talento, algo que te gusta, le das la dedicación y la experiencia, pues empiezas a profesionalizarte un poco más en eso. claro, Fue que justamente empecé a hacer más esta labor de las charlas, de las conferencias, de las ponencias, y uno que ya está acá en este mundo de la divulgación, pues muchas veces te invitan a ciclos de conferencias o a entrevistas como tú, ¿no? ahí Que va, me sí. invitaste aquí, que estoy muy, muy encantado, muy feliz. Entonces, el poder llevar también de esta manera alguna experiencia, algún tema, algún conocimiento, a mí me gusta mucho, porque es muy de tú a tú, ya sea virtual y en presencial. Y he asistido a algunos igual, a algunos eventos de talleres y esta parte de conferencias.
porque me he dado cuenta que el público puede ser muy variado. Hay chicos, chicas, jóvenes, infancias incluso, que les encanta estar sentados frente a una conferencia y escuchar lo que viene a hablar la persona experta. O que van a los talleres y les encanta andar manipulando, creando, haciendo. Están como que esa dualidad. Entonces dije, Bien, claramente yo no me puedo dividir, hacer todo, pero un poquito por acá, un poquito por acá. Va a ahí haber va, eventos y ferias donde me centro en los talleres y va a haber otros donde sí, solamente voy a dar conferencias. ahí va, poquito a poco, ¿no? Pero claro, el Exacto, público, es cierto, sí, el público general, digamos, interesado, tengo entendido, ¿no? Pues yo he participado como voluntaria también acá en Uruguay, trabajando con niños de escuela y eso. Y bueno, lo principal, digamos, es llevar a un lenguaje que todo público, digamos, pueda entender, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, ni hablar que se diviertan, que se interesen, que participen, ¿no? Este, y, y, súper. ta- y claro, tanto experimental como lo que sea, digamos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y entonces, bueno, ya me dijiste que en congresos has participado. ¿Vos te acordás así para mencionarme algún congreso que destaques o algo? Sí, hubo uno que se hizo en Cuernavaca, que justamente fue especial en este tema de la divulgación, con Ajá, diferentes personalidades de diferentes áreas, donde pues al realizarse en la universidad, que es como que la más grande de esta ciudad, del estado de Morelos, se llama el estado, que está literal a un costado de la Ciudad de México, no está muy sí, lejos. Cuernavaca es como que la localidad más grande de este estado, pues ahí está la universidad principal de ellos. Pues se jaló mucha gente, muchos estudiantes fueron, me parece que fueron más de 1,500. Ahí por ahí sacó su informe en la propia universidad. Entonces, obviamente estaba súper nervioso porque fue el primer lugar donde estaba frente a más de 10 personas. Entonces fue como de, ¿qué voy a hacer aquí? Pero fue una experiencia muy linda porque pudimos sí, llevar justamente lo que hacíamos acá en biociencia, porque mi charla se centró en eso, en el colectivo, en los bien. talleres, en llevar la ciencia más cercana, más divertida. Siento que ese ha sido un recuerdo muy, muy padre porque fue como esa primera vez, ¿no? Donde me enfrenté a un público más grande, por así decirlo. Entonces yo te diría esa, un buen recuerdo. Ahí va. Bueno, pero valió la pena, primero te digo, pero es normal. Yo sé que aunque tengamos experiencia y eso, ya cada vez que uno tiene que hablar en público, viste que siempre hay algo y si es mucha gente, ni te digo. Yo todavía no he llegado a tanta gente. Bueno, por a través de las redes tal vez sí, pero viste que no la ves a las personas, no ves, digamos, te enterás luego. Es diferente, pero genial la experiencia. Claro. Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿estás interesado, tenés ganas de desarrollar una tesis en zoología o en paleontología, verdad? ¿Me llegaste a oír, Ulises? Sí, Perfecto, sí, sí, está, sí te escuché esta vez. Creo que me trabé. perfecto. Así es, sí, digamos que son los dos temas que más me gustan, que más me apasionan, por la paleo, por toda la parte del pasado, ¿no? De conocer Sí, la vida a través de los fósiles y pues la zoología, los animales. Creo que es el ser vivo que es más atractivo para los biólogos, ¿no? Muchos le hacen el feo a las bacterias, a los hongos, sí, pero no sé, hay algo que me gusta mucho, mucho ahí. Además, la mayoría de proyectos que hice a lo largo de la carrera iban enfocados a animales. Entonces, sí, ahorita sí estoy como en esa deliberación, por así decirlo, interna de para dónde ir, porque las dos me gustan. Hay proyectos interesantes en las dos áreas, pero aún no sé, aún estoy justo en este proceso, ¿no? De bien, decidirme, ya tengo que hacerlo, porque el tiempo se acaba, tengo que hacerlo ajá. de luz, pero sí son las dos ramas que más me gustan de la Y carrera. entonces, pero Entonces en sí digo, te oh, gustan, ¿cuál? sí, en sí te gustan mucho las aves o te gustan otros animales además de las aves. Sí, justo, diría que algunos mamíferos, Sí, pero las aves, porque de alguna forma, como que yo desarrollé eso de que si no voy para paleo y puedo estudiar a los dinosaurios, pues estudiar claro. sus parientes más cercanos vivos, que son las aves, ¿no? Ah, muy Entonces, bien, tiene sentido, fue claro. que empecé a irme por esa rama.
Genial, Justo, justo. buenísimo. Bueno, esperemos que puedas, digo, tranquilamente decidirte y bueno, por un lado o por otro, digamos, no por un área o por la otra. Y bueno, ahora para cerrar, te quería preguntar, ¿en qué te gustaría trabajar una vez que te recibas? Si ya tenés pensado un área que me imagino que irá de la mano de esto también, o en algún lugar en específico. Ok. Pues a mí me gusta mucho la docencia, Ajá, la parte de ser profesor, de bien, enseñar y también algunas otras cositas que descubrí trabajando ahí de alguna forma en un proyecto que fue en el Museo de Zoología de la propia, a una colección biológica. Este acervo biológico que tienen los museos, los que se encargan de estar ahí, se les llama curadores, ¿no? Como curadores de las colecciones biológicas bien, y estar ahí en los acervos, pieza, acomodar según qué cosas, que de alguna forma en los museos pues también se brinda información. Entonces, como bien lo dijiste tú, va todo desarrollado a compartir el conocimiento, ¿no? Enseñar, sí, mostrar, que los demás aprendan mediante esa parte. ahí va, Para donde me gustaría ir, también estuve pensando mucho en la investigación, ¿no? Entrar en la academia, pero no sí. sé, como que no me termina de convencer. Uh-oh. Ahí está. Bueno, eso lo irás viendo, ¿no? Yo qué sé. Veo que te gustan varias cosas, igual. Estás abierto, digamos, a varias cosas. Porque si te gusta Claro. divulgación científica, educación, investigación y, y bueno, y compartir lo de la historia, o sea, es completo. Hay varias opciones. Bueno, y por acá yo termino con mis preguntas. No sé si Sí, querés dejar alguna reflexión para los que nos ven o, no sé, como estudiante, porque viste que estás participando como estudiante, sí, que se animen o algo a estudiar lo que estudiás o no sé. ok, ok. Sí, Pues sí, de primera les diría eso, ¿no? Si tienen esa espinita de querer estudiar biología o algún área que tenga que ver con ciencias naturales, ambientales, eh, sí, sí, recomendadísimo. En caso de que no, y estudien alguna otra carrera que tenga que relacionarse con el conocimiento o generarlo, creo que siempre va a ser importante que también tengan en cuenta que es bueno compartir ese conocimiento, sea lo que sea, sean claro, biotecnólogos, físicos, geólogos, astrónomos, donde seguro. caigan, Ahí está, es importante. Entonces, creo que ese perfecto. mensaje es algo que siempre doy. Y nuevamente agradecerte, Julia, por la invitación. Eh, y a los que nos están viendo y escuchando, una disculpita por los fallos técnicos, a veces pasan, pero lo importante es que me encantaron tus preguntas, me encantó estar aquí en este espacio y espero pues se puedan llevar algo de lo que compartí. Genial, Ulises, a mí me encantó conocerte y por favor, no sé si querés mencionar ahora tus redes para que te sigan, los invitamos y le dejamos en la cajita de descripción luego para que te den el apoyo, además de a mí, que también por supuesto te han invitado a seguirme en mis redes. Claro. No sé si querés mencionar el nombre del Instagram, por ejemplo. Sí, pues Sí. principalmente tenemos Facebook, Instagram, Ajá, TikTok y YouTube, ¿no? bien, En el perfecto. colectivo estamos como biociencia.wild y Ajá, aparte yo hago videos en mi marca personal que estoy como ulises.wild. Igual como impecable. ese apellido, ¿no? De salvaje, de wild, de Ahí alguna está, manera. ya del área, ya ahí te estoy diciendo que te gusta lo salvaje, digamos. Ahora te conocí más, porque claro, yo te veía en los reels, digamos, ¿no? Y todo divertido. Y ahora te noto como muy tranquilo, pero no sé si es porque tenemos delay o porque sos tranquilo y después Pues este, es que por las dos, también ah, por el bien, delay, que no me deja mucho fluir, nos dejó medio pero pues sí, congelados. como que me pongo no, me volví a congelar. No, Sí, pero no, hasta me pongo, escuché, escuché. Que te pones él y señalaste el hombro, creo, no sé. donde activar el personaje y ya. Hola, ¿cómo están? Entonces Ah, depende del mood. perfecto. Sí, 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 pero también.
También el nivel respectó un poquito porque luego me quedo Ah, así porque, como, no, ahora me quedó claro que un poco claro es la caracterización del personaje. Genial. No, está muy bueno eso del humor, me parece muy, muy novedoso y es una buena forma de justamente de llamar la atención, ¿no? Entonces, te felicito por tu proyecto y con tu real, como pusiste tu amigo, como pusiste en una historia que vi por ahí. A lo mejor lo puedo contactar en algún momento, no sé, también para entrevistar, veremos, ¿no? sería excelente Ahí está. Así que que no me comparte su queda más historia. que agradecerte y bueno, le pedimos disculpas así a la gente por los detalles técnicos. Yo voy a hacer lo posible en la edición, Va a ser edición mucho. post-grabación. Súper agradecida de que hayas participado acá en el canal de Biotech and Science. No, muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron escuchando. Suscríbanse a Biotech and Science, por favor.